En el día de hoy, pues tomando en cuenta cómo voy con los otros grupos, nada más vamos a avanzar con cáncer de riñón. Y mañana nos vamos a echar testículo y vejiga. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar. Como manera de introducción, hay cosas que comparte el cáncer de riñón con vejiga. Entonces vamos a hablar como que lo más importante de estos dos, cáncer renal y cáncer de vejiga. Fíjense que ambos, aunque van a leer con calma la epidemiología, la fisiopatogenia, los factores de riesgo, todo del manual, el riesgo que sí comparten ambos es el tabaquismo, el tabaco. Es uno de los principales factores de riesgo, tanto para desarrollar cáncer de riñón como cáncer de vejiga. Hay que tomar en cuenta también que el alcohol, fíjense que tiene un factor protector. Esto está muy interesante. ¿Cómo es que el alcohol protege contra el cáncer de riñón o contra el cáncer de vejiga? Hay varias hipótesis. Una de las hipótesis más aceptadas, el alcohol, hay una micción aumentada. Entonces, por así decirlo, es que, por así decir, se lava y la filtran o no se quedan ahí en el riñón. Pero quien está en contra de esta teoría es porque se ha visto que esto no se ve igual cuando tú tomas mucha agua y que también aumenta la micción. Entonces, todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el papel real del alcohol como factor protector, pero es que sí hay varios estudios que han evaluado esta situación y con resultados estadísticamente significativos, que el alcohol disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de riñón y de vejiga, sobre todo cáncer de riñón. Pues es algo muy interesante, ahí sí pueden leer sobre este tema, el alcohol como factor protector. Pues muchos de ustedes a lo mejor nunca van a tener cáncer de riñón, ¿no? O cáncer de vejiga. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que hablar? Cáncer de riñón, la principal histología es el carcinoma de células claras. Carcinoma de células claras. Es el más frecuente. Hay otros. No tiene caso que no los aprendamos. El más frecuente es el de células claras. Recuerden eso. Aquí no hay adenocarcinomas, no hay escamosos, no. El más frecuente es el carcinoma de células claras. Y el de vejiga. La principal histología es el carcinoma de células uroteliales, carcinoma de células uroteliales o de células transicionales o de transición. Es lo mismo. Es la histología más frecuente. ¿Sí? Bueno, eso es como de manera de introducción. Ahora sí vamos a ver y hablar completamente de cáncer de riñón. Todo lo demás, la fisiopatogenia, léanla. De hecho, ya lo habíamos comentado alguna vez. Recuerden los factores inducibles de hipoxia, lo de von Hippel, no léanlo. Vamos a hablar de cáncer de riñón. Aquí como médico general, ¿cómo te va a llegar el paciente con cáncer de riñón? Hay un estudio que salió en Cáncer, en la revista Cáncer, en el año 1971. En ese artículo recopilaron la información de muchos pacientes con cáncer de riñón y revisaron cuáles eran las principales manifestaciones. Y encontraron 3 como las más frecuentes. La hematuria, el dolor en flanco y la masa palpable. Entonces, desde aquel entonces, dijeron, ¿sabes qué? Esta es la tríada del cáncer renal. Y a lo mejor muchos ya lo habían escuchado. Hematuria, dolor en flanco y la masa palpable. Si a ustedes les llega un paciente con esas características, eso es un cáncer de riñón hasta no demostrar lo contrario. Vean, paciente que está orinando sangre, con dolor en el flanco y una masa ahí, eso es un cáncer de riñón. Ahora, conforme fue pasando los años, el cuadro clínico o el comportamiento clínico del cáncer de riñón se fue modificando.
pasó de 1981 a ser un cáncer con manifestaciones muy poco claras. Por ejemplo, estas manifestaciones las tienen ahí en su manual. Vamos a compartir la pantalla. Fíjense, a veces el paciente con cáncer de riñón solamente tiene esto: anemia, y a lo mejor, si te llega un paciente con anemia, no vas a pensar en primera instancia en un cáncer de riñón. Pacientes con un síndrome que se llama el síndrome de Stauffer, van a leer en qué consiste ese síndrome, el síndrome de Stauffer, pero es cuando hay alguna alteración en las enzimas hepáticas, pero que morfológicamente el hígado está bien, no hay alguna obstrucción ni nada. Y lo más frecuente es que aumente la fosfatasa alcalina. Eso es el síndrome de Stauffer, pero léanlo con calma. Eso sucede hasta en un 21% de los pacientes. Pacientes que solamente tienen fiebre, hasta en un 20%. Imagínate, fiebre, nunca vas a pensar en primera instancia que son cáncer de riñón. ¿Quién va a pensar, a ver, en su sano juicio a primera instancia que le sale eritrocitosis y dices, un cáncer de riñón? Pues no, en primera instancia no lo piensas. Amiloidosis secundaria, trombocitosis o polimialgia reumática. Entonces, poco a poco el cáncer de riñón se fue comportando más inespecífico. De 1971, donde las 3 manifestaciones más frecuentes eran esas, conforme fueron pasando los años, se empezó a manifestar de estas cosas. Entonces, realmente el diagnóstico era complicado, era difícil, y quien hacía todo el abordaje diagnóstico era el internista. Por eso es que pasó de ser un cuadro muy específico, muy típico, a llamarse como el tumor del internista. Porque realmente el cuadro era poco claro. Porque el internista le llegaba al paciente con fiebre, le hacía cultivos, le hacía BCG, PCR, le hacía todos los estudios por haber, y fue descartando causas, hasta que llegó, mira, una masa renal, es un cáncer de riñón. Fíjense que eso de la fiebre es algo bien común en los pacientes con cáncer de riñón. Yo tuve un paciente, ya en tratamiento, pero como todavía no le habían autorizado su medicamento en el IMSS, pues se quedó como 2 meses sin tratamiento. Fiebre y fiebre, naproxeno, para ver si es un paciente, es una fiebre oncológica o no. Busquen eso de la prueba de naproxeno, está muy interesante. ¿Y por qué se da esa prueba de naproxeno? Le hice prueba de naproxeno y salió positiva, se le quitó la fiebre. Entonces eso es altamente sospechoso de que cuando la fiebre se quita por naproxeno solamente, que ya le hice paracetamol o antibióticos, no se le quita la fiebre, y con el naproxeno se le quita, es probable que sea una fiebre secundaria a un padecimiento oncológico. Y este paciente fue así. Entonces, hasta que le volví a reiniciar ya el tratamiento porque se le quitó la fiebre. Entonces, es algo común en los riñones. Entonces, les digo, a veces es poco claro y por eso se llamó el tumor del internista. Fueron pasando los años. Los estudios de imagen cada vez se fueron haciendo más accesibles al público en general. Y en la actualidad, un gran número de pacientes se identifican no porque tengan alguna manifestación, sino porque se hicieron otros estudios por otras cosas y sale con un tumor en el riñón. Entonces, en la actualidad se le conoce como el tumor del radiólogo. Qué chistoso, ¿no? Cómo ha sido la evolución de la... Les voy a contar el caso de una alumna del semestre pasado, que tenía un familiar ya cercano a los 90 años, que se había sentido un poquito cansada, va con el internista, le pide laboratorios y sale con la creatinina un poquitito elevada. Entonces el internista dice, ¿sabes qué? Pues vamos a pedir un ultrasonido del riñón para ver cómo están. Y en el ultrasonido del riñón sale una masa renal. Pero el paciente no tenía ninguna manifestación, no tenía hematuria, no tenía nada. Eso es algo muy común en los riñones, que por hacerse escrutinio por otras cosas,
sale con una masa renal. Se hace un ultrasonido, una tomografía y sale con una masa renal. Por ejemplo, vean aquí la imagen. Aquí tenemos la masa renal. De este lado vean todo el tumor renal, mucha necrosis central. Vean aquí en un corte frontal, toda esta es la masa renal. Aquí vean, todo esto es la masa renal. Entonces a veces el paciente así se identifica, no tenía ninguna manifestación, hasta que le hacen una tomografía, un ultrasonido, y ¡ay! ¿Y esa masa renal qué es? Entonces por eso es que en la actualidad se le conoce como el tumor del radiólogo. Pero vaya, muchas veces también puede presentarse de forma clásica, pero tomen en cuenta que a veces de forma muy inespecífica. Como sea, cualquier primer estudio de imagen de abdomen y pelvis. ¿Cuál es el estudio sugerido? Tomografía o resonancia magnética. Las dos se han visto que tienen la misma efectividad. Ese es tu primer estudio. ¿Sabes qué? Un paciente me llegó con hematuria y llega con una masa renal y llega con dolor en el flanco. ¿Sabes qué? Le va a pedir un estudio de imagen rápido. Imagen de abdomen y pelvis. El ultrasonido aquí no se utiliza tanto porque a veces no es tan bueno. Aquí mejor pide una tomografía completa de abdomen y de pelvis. Recuerda, idealmente simple y contrastado. Positiva. Supongamos que le pediste un estudio de imagen y te sale como la imagen que tú estás viendo en tu pantalla. Todavía no sabemos si es cáncer. Hay una alta sospecha, pero todavía no sabemos si es cáncer. ¿Qué estudios secundarios tienes que hacer? Tienes que complementar con una tomografía de tórax. Imagen de tórax. Checa, no lo pediste de forma inicial. Primero pediste tu estudio de abdomen y pelvis. Ya, sale una masa renal. ¿Sabes qué? Complementa con una imagen de tórax. Yo te recomiendo que le pidas tomografía. Pero la NCCN te dice que le puedes pedir también una radiografía sin problema. Yo te recomiendo tomografía de una vez. ¿Qué otros estudios? Y aquí mucha atención. En ningún otro cáncer, yo les había dicho que le pidieran un laboratorio específico. En cáncer de riñón, sí. Hay unos laboratorios que los tienes que pedir, no se les vaya a olvidar, porque esto es algo típico, me llegan sin estos laboratorios y no puedo yo clasificar al paciente si no me llegan estos laboratorios. ¿Qué laboratorios son? Toda masa renal con sospecha de cáncer, tienes que pedirle biometría hemática, a fuerza se la tienes que pedir. Ahorita vamos a ver por qué. Tienes que pedirle química sanguínea, sobre todo para ver cómo está la creatinina, la urea, el BUN, ver si tiene falla renal. Todo paciente, ojo, calcio. Se lo tienes que pedir a todos los pacientes con masas renales, calcio, no se les vaya a olvidar. Y el calcio, siempre que tú pides calcio, así también tienes que estar pidiendo albúmina. ¿Por qué los tienes que pedir juntos? Porque el calcio siempre se corrige con la albúmina, sobre todo por el transporte que hay a nivel sanguíneo, siempre se tiene que corregir con los niveles de albúmina, y para eso viene esta fórmula. Todo paciente que tú tengas un calcio, tienes que ver cómo están los niveles de albúmina para ver si es un valor de calcio real o si está infravalorado. La albúmina normal del paciente, que siempre la vamos a considerar como 4, menos la albúmina del paciente que tenga, todo esto lo vamos a multiplicar por 0.8 y le vamos a sumar el calcio que tenga el paciente sérico. Vamos a hacer un ejemplo. Gente que tenga de albúmina normal, bueno, ya dijimos que 4, pero que tenga el paciente, no sé, 1.5. Que a lo mejor pasó por un proceso de desnutrición muy importante o alguna otra alteración. Tiene una albúmina de 1.5 y el calcio te sale en 10. Los niveles normales de calcio son hasta 10.2, o sea, todavía estaría dentro de lo normal. Vamos a hacer las operaciones para ver cómo sale el calcio corregido. Albúmina normal, 4, menos la albúmina del paciente, 1.5. Todo esto lo multiplicamos por 0.8
Y a esto le sumamos el calcio que tenía el paciente, 10. Vean cuánto sale de calcio corregido. Sale de 12. De 12 el calcio corregido, 12. Ya 12 está muy elevado. ¿Sí? Vean entonces, nunca se confíen del calcio así nada más. Siempre tienen que corregirlo en base a la albúmina. Y hay muchas aplicaciones. Hay una aplicación que yo les recomiendo que bajen. Les va a servir mucho en el internado. Se llama MD Lentes. Vienen muchas escalas, es gratuita. Y entonces ya, de hecho, tarea bájenla y le ponen así, albúmina. Viene en inglés. Le pones, mira, está así como... ahí tal vez no se alcanza a ver, pero es CA Correction for Albumin. Entonces, ya nada más tú le tienes que poner cuánto tiene de calcio, cuánto de albúmina y cuánto es lo normal de albúmina, que siempre es 4. Y automáticamente te sale el calcio corregido. Pero ya sabes cuál es la fórmula para hacer el calcio corregido. Siempre lo tienes que pedir a la par, calcio y albúmina. Siempre, 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 siempre. ¿Qué otro laboratorio tienes que tomar? Le tienes que pedir al paciente DHL. DHL. Deshidrogenasa láctica. Ahorita vamos a ver por qué. También le tienes que pedir, bueno, EGO, un examen general de orina, sobre todo para ver si tuviera leucocitos en orina, proteínas, si tuviera eritrocitos en orina. Es más que nada informativo, ¿no? Ahora, como laboratorios extras, pero que no son así de forma tan estricta que los tengas que pedir, pero como ayuda, pudieras pedir los tiempos de coagulación, TP, TTP, y también pídele grupo sanguíneo, tanto porque sea de suma importancia para clasificar, no, pero ahorita vamos a ver que el tratamiento es quirúrgico, y como parte de los laboratorios prequirúrgicos, pues vienen los tiempos de coagulación, el grupo sanguíneo y RH. Pero lo que nunca se les olvide, por favor, biometría, química, calcio, albúmina y DHL. Recuerden siempre pedir esos laboratorios, siempre, 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 siempre. Muchas veces la DHL ya viene por default porque la piden dentro de las pruebas de funcionamiento hepático, ya te las da. Pero nadie llega con calcio, nadie. Y eso es sumamente importante para poder clasificar el cáncer de riñón. No se les vaya a olvidar. Muy bien. Bueno, entonces ya tuvimos tu imagen de abdomen y pelvis, te salió una masa renal, ¿sabes qué? Le vas pidiendo imagen de tórax y laboratorios completos. Eso es como tú como médico general le tienes que solicitar a una masa renal. Todavía no tenemos el diagnóstico, a una masa renal. ¿Qué otros estudios adicionales? 3. Solo si hay clínica, pídele otros estudios, como por ejemplo gammagrama óseo, o como por ejemplo resonancia magnética del encéfalo. Es decir, si el paciente tiene dolor o si el paciente tiene sintomatología neurológica, bueno, pídele gammagrama óseo o pídele resonancia magnética, pero no es así como que de forma tan estricta. Si el paciente no tiene síntomas que te señalen que pudiera tener afectación ósea o que pudiera tener afectación neurológica, no es necesario pedírselo. Lo que sí es necesario es tu imagen de abdomen y pelvis, tu estudio de tórax y estos laboratorios. ¿Sale? Muy bien. Ahora bien, con tu estudio de imagen, vamos a hacer el abordaje de la masa renal. ¿Cómo se hace el abordaje de la masa renal? Entonces vamos a poner aquí, masa renal. La vamos a clasificar en 2. Masa renal pequeña y masa renal grande. Masa renal pequeña, menos de 4 centímetros. Masa renal grande, de 4 centímetros.
¿Por qué es importante clasificar a las masas renales en cuanto a su tamaño? Bueno, porque si tú tienes una masa renal grande, lo más probable es que sea maligno, que sea cáncer. Si tú tienes un... o puede ser maligno. Puede ser benigno o puede ser maligno. ¿Sí? ¿En qué características tomamos para saber si es una o la otra? Vaya, la biopsia es la única que nos diría si es uno o el otro. Pero por imagen, ¿cómo te orientarías a saber si es algo maligno o si es algo benigno? Bueno, si el tumor tiene grasa, lo más probable es que sea benigno. Si el tumor tiene grasa, lo más probable es que sea benigno. Grasa, benigno. Siguiente. Checa cómo realza el contraste. Realce al contraste. ¿Te acuerdas que ya habíamos comentado en generalidades de la tomografía y que mide la densidad de los tejidos? Y esa densidad de los tejidos se miden en unidades Hounsfield, en UH, que eran las unidades Hounsfield. Y que un tumor entre más captaba contraste, era más orientativo de que fuera cáncer. Tal vez, aquí no es la excepción. Si hay un realce al contraste de más de 15 a 20 unidades Hounsfield, eso te orienta a que probablemente sea maligno. ¿Okay? Si te capta el contraste y de un estudio simple el contraste aumentó más de 15 a 20 unidades Hounsfield, aguas, porque eso puede ser maligno. Y tercero, el comportamiento quístico. Comportamiento quístico. Cuando hay lesiones masas renales con componente quístico, o sea, con bolsita, como si fuera una bolsita de agua, el radiólogo te lo va a clasificar en base a una clasificación que se llama la clasificación de Wozniak. Y es esta que ven a continuación. Hay 5 Wozniaks. El Wozniak 1, aquí está. El Wozniak 2, el Wozniak 2F, el Wozniak 3 y el Wozniak 4. Vamos a empezar a hablar de los primeros dos. Fíjense, todos son de comportamiento quístico, ¿sí? O sea, son unas bolsitas de agua. Solamente que por características en su forma, en su contenido, puede ser que ese componente quístico con probabilidad de malignidad o si es totalmente benigno. Y en eso se basa la clasificación de Wozniak. No tiene caso que revisemos cómo se hace la clasificación de Wozniak. Eso es de los radiólogos. Ya a ti te lo dan, te lo concluyen, te dan la conclusión. Wozniak 1, te dice el radiólogo, mira, está muy bien limitada, es una bolsita de agua, es un quiste franco. Es un Wozniak 1, 0% de riesgo de malignidad. Wozniak 2, mira, ya no es una bolsita de agua solamente, hay microcalcificaciones, pero aún así no le veo características malignas. Es 0% de riesgo de malignidad. Vámonos al Wozniak. Tiene también un comportamiento morfológico diferente. Parece ser benigno, pero no estoy 100% seguro. Hay un 5% de probabilidad de que es maligna. Y le pusieron la F de en inglés follow, es decir, de que amerita seguimiento. Por eso le pusieron 2F. 3 y 4, oye, ¿sabes qué? Sí tiene comportamiento quístico, el 3, pero ¿sabes qué? Estoy como que un volado. Puede ser maligno o puede ser benigno. El 50% de probabilidad de que sea maligno. Y un Wozniak 4, ¿sabes qué? La lesión sí es quística, pero está totalmente horrible, irregular, totalmente fea. Casi estoy seguro que es algo maligno. El 100% hay de probabilidad. Bueno, ese 100% a veces no es real, ¿no? Porque pues eso hasta que ya se tenga el reporte histopatológico. Pero muy alta probabilidad de que sea maligno. Entonces, tú con estas 3 cosas, lo de la grasa te sugiere benigno. Si te realza mucho el contraste, puede ser maligno. Y checa si es un quiste, si tiene comportamiento quístico esa masa, checa qué clasificación de Wozniak le dieron. Sobre todo para identificar si es benigno o maligno. Esto sobre todo en masas pequeñas. Porque en masas grandes, lo más probable es que sea maligno, a menos que sea un quiste muy grande y que sea un Wozniak 1 o 2, donde eso es benigno, aunque sea grande. Siempre toma en cuenta todas estas consideraciones.
Ahora bien, centímetros, también hay que revisar el tamaño para evaluar si pudiera ser más benigno o maligno. Y para eso viene esta tablita que también tienen en su manual, un estudio publicado en la revista Journal Urology 2003, donde, fíjense que estuvo muy interesante este estudio, juntaron a muchísimos pacientes que tenían masas renales y las clasificaron en cuanto a su tamaño. Y a todas las masas renales las operaron y fueron viendo si de tanta probabilidad de que fuera benigno o maligno. Esto porque ya las operaron y ya las revisaban al microscopio. Fíjense, independientemente del tamaño, todos los tamaños, cualquier masa renal, hay mayor probabilidad de que sea un cáncer a que sea benigno, ¿sí? A menos que sea un quiste, o sea, un Bosniak 1 o 2. Eso sí no. Pero si no tiene comportamiento quístico, cualquier masa renal, no importa el tamaño, lo más probable es que esa masa renal sea cáncer. Vean, desde tamaños muy pequeños, desde menos de 1 centímetro, había más probabilidad de que fuera cáncer. Un 54% de probabilidad de cáncer y solamente un 46% de que sea un tumor benigno. Obviamente, conforme va aumentando el tamaño del tumor, mayor probabilidad de que sí sea cáncer esa masa. Y vean aquí, prácticamente toda masa va a ser cáncer. Por eso yo les dije acá que masas renales grandes, lo más probable es que sea cáncer, lo más probable. En las masas renales pequeñas es donde a veces entra un poco la duda. Pero realmente, aunque sea muy pequeñita y si no tiene un comportamiento quístico Bosniak 1 o 2, lo más probable es que sea cáncer. ¿Vale? Muy bien. Ok. Muy bien. Bueno. Espérenme. Sí. Vamos a ver cuál es el comportamiento o qué tienen que hacer en caso de que tengas una masa renal pequeña o qué hacer cuando tengas una masa renal grande. Masa renal pequeña. 3 opciones. Primera, cirugía. Como es una masa renal pequeña, puede ser que la cirugía sea una cirugía preservadora de nefronas. ¿Qué significa esto? Que no quitan todo el riñón. Pueden quitar el tumor y parte del riñón, pero se trata de preservar las nefronas lo más que se pueda. Esa es la cirugía preservadora de nefronas. Segunda opción, ablación térmica. Grandota, tiene temperaturas extremas y entonces se enfría, por así decir, la lesión y se muere. Tercera, vigilancia estrecha. Vigilancia estricta o estrecha. Sobre todo en tumores que sean muy pequeñitos, sobre todo cuando sea menos de 2 centímetros. Les pongo el ejemplo de una compañera de ustedes del semestre pasado. Su familiar empezó con... ¿Ya les comenté lo de esa compañera o no? Es que ya me confundo si es en el otro grupo o es en este que no, grupo. doctor. No les he dicho. Lo iba a comentar, pero bueno, no lo acabo de decir. Exacto, entonces sí. Regresando, era una estudiante que tenía un familiar de una edad cercana a los 80, 90 años, que se empezó a sentir cansada, le tomaron laboratorio, salió con la creatinina discretamente elevada y el internista le pidió un ultrasonido del riñón. Sale una masa renal, le hace la tomografía y sale una masa renal pequeña. El paciente no tenía ninguna otra sintomatología. Entonces, era una masa renal pequeña, medía creo que 1 centímetro, 1,5 centímetros. Las aceptables. Cirugía, pero tal vez sabes que por la edad del paciente, mórbidos que tenía, no sería lo ideal. Ablación térmica, pues tal vez pudiera ser una opción, pero como tal también es un procedimiento, aunque no sea tan abierto como una cirugía, pues sí metes la agujota y hay el riesgo. Entonces muchas veces se opta por vigilancia estricta.
sobre todo si es una masa menos de 2 centímetros. ¿Cómo sería esta vigilancia? Les tendrías que pedir estudios de imagen cada 3 a 6 meses para ver cómo va esa masa y cuánto permitido de crecimiento para que tú estés tranquilo. Que crezca menos de 0.5 centímetros al año. Es decir, si la masa medía 1 centímetro y tú le estás haciendo los estudios a los 6 meses y ya cumpliste el año y ahora mide 1.2 centímetros, es decir, creció solamente 2 milímetros en un año. Perfecto, puedes continuar con tu vigilancia. Pero si de repente te crecen más de 0.5 centímetros al año, tal vez tendrías que reconsiderar la posibilidad o de cirugía o de la ablación térmica. ¿Sí? Les digo, las 3 opciones son adecuadas. Doctor, sobre todo, y adelante, una pregunta, ¿y qué estudio es el que se debe solicitar? le puedes volver a solicitar una nueva tomografía, ¿saben? O una resonancia, cualquiera de los 2 estudios, para darle el seguimiento. Ahora, si tu estudio inicial fue una resonancia, pues a lo mejor te sigues con puras resonancias. Y si no, pídele tomografía cada 3 a 6 meses para ver cómo va esa masa renal. En caso de que tú consideraras llevar la vigilancia estricta. ¿Cuál sería lo ideal? Tal vez la cirugía, sea como ideal. Pero es que la verdad es que hay que individualizar. Y les digo, un paciente como el de su compañera y familiar, ya a una edad muy avanzada, múltiples comórbidos, que no le estaba dando ninguna sintomatología, pues tal vez la vigilancia es una opción a considerarse, ¿no? Entonces, ¿quién toma esta decisión? El urólogo. Ustedes como médicos generales, lo único que hicieron es hacer el abordaje diagnóstico inicial. Salió una masa renal y así lo estaban enviando con el urólogo, también le estaban pidiendo el estudio de tórax y los laboratorios, y así ya lo enviaban con él. Prácticamente hasta ahí termina su labor como médico general. La decisión de cuál tratamiento es del urólogo, porque él es el que va a operar. Mucho ojo, el riñón no es del nefrólogo, o sea, para este tipo de tumores no es del nefrólogo, es del urólogo. El urólogo es el que opera, ¿sí? Si bien vale la pena que lo vea el nefrólogo, sobre todo por la función renal, aquí es el campo de experto del urólogo. Otra cuestión, otro cuestionamiento que muchos pacientes también tienen duda. Oye, doctor, si me operan el riñón, ¿ya voy a caer en diálisis automáticamente? No necesariamente. Muchos pacientes pueden vivir con un riñón nada más, ¿no? O que le hayan quitado parte de un riñón no requiere forzosamente diálisis. Bueno, pero las 3 opciones son válidas. Masa renal grande. Pues realmente lo ideal sería cirugía. Lo ideal, que se opere el paciente. Tal vez una masa renal grande, no lo mandas a vigilancia, es muy riesgoso eso. Lo más sugestivo sería cirugía. Ahora bien, tú ya hiciste la cirugía porque fue una masa renal pequeña o una masa renal grande, no importa. Fíjense que aquí la cirugía juega un papel muy curioso. Es tanto diagnóstica y muchas veces terapéutica. Alguien de ustedes seguramente estaba preguntando, oye doctor, entonces el paciente se opera sin tomarle biopsia anteriormente. No, no es necesario. Se opera, porque el tratamiento para las masas renales, sea cáncer o no, es operarlas. Entonces, por eso es que se van directamente el tumor benigno es operarlas. Si fue cáncer, pues ya tienes el reporte histopatológico. Y también es terapéutica, porque aunque sea benigno o maligno, el tratamiento es quirúrgico. Entonces, por eso es que directamente se va con el urólogo, para que él evalúe la cirugía. Ahora, ya con tu diagnóstico, con tu reporte histopatológico, y con todos los estudios que tú le habías pedido, recuerda, el estudio de tórax, el estudio, o otros estudios en caso necesarios, como por ejemplo el gamagrama óseo o la resonancia magnética de encéfalo, y los laboratorios que tú le pediste, ya con todo esto, que ya no pinta, maldita sea, ya con todo esto y con tu reporte histopatológico, tú ya puedes etapificar. Ya tienes el diagnóstico, que es un carcinoma, tú ya le has pedido estudio de tórax, otros estudios en caso necesario, y laboratorios, y tú con todo esto, ahora sí ya puedes etapificar.
¿sí? Vamos a revisar la tipificación de cáncer de riñón. Aquí está. Miren, igual es una clasificación TNM. Toma en cuenta el tamaño del tumor y si está confinado al riñón o no. Por ejemplo, un T2A mide más de 7 centímetros, menos o igual de 10 centímetros, pero está limitado al riñón. También involucra, por ejemplo, a partir de un T3, si la vena cava, si está por debajo del diafragma o por arriba del diafragma. Y un T4, por ejemplo, si ya agarra la fascia de Gerota o si está involucrando a la glándula suprarrenal. La N, si hay metástasis a ganglionar regional o no, y la M, si hay metástasis a distancia. No nos tenemos que aprender la etapificación, obviamente. Clínicas 4, hay etapas 4 no metastásicas. Fíjense, con que tú tengas un T4, automáticamente es etapa 4. Con que tengas, por ejemplo, infiltración a la gerota, ya es T4. Entonces eso ya sería etapa 4. No necesariamente necesita ser metastásico. Pero también hay etapas 4 metastásicos. Entonces tenemos etapa 4 no metastásica y etapa 4 metastásica. ¿Sí? Muy bien. Entonces regresamos. Tú ya etapificas. Ya lo operaron. Tú ya sabes qué te es, quién es, qué es. Y ahora sí vámonos al tratamiento. Etapa clínica. Ay, ya no pinta ningún plomal, maldita sea. A ver, etapa clínica 1 a 4 no metastásica. Etapa clínica a la 4 no metastásica. El tratamiento es quirúrgico. El urólogo ya él sabrá qué tipo de cirugía le hace. Si le hace una cirugía preservadora de nefronas, si le quita todo el riñón, si le hace linfadenectomía o no, o pura nefrectomía con tumorectomía. Es quirúrgico, ¿sale? Hasta aquí, hasta hace unos meses, ahí se quedaba y ya no se daba más tratamiento, pura cirugía, no meritaba adyuvancia. Pero en ASCO de 2021, o sea, este año, salió un estudio que cambió todo el paradigma de la adyuvancia. Y fue un estudio que hicieron con pembrolizumab. En la adyuvancia. Pembrolizumab adyuvante. Y vieron que tenía beneficio en supervivencia libre de recurrencia. Y me parece que también supervivencia global, no estoy tan seguro. ¿Qué pacientes son los que se incluyeron en este estudio para adyuvancia con pembrolizumab? Pacientes que tenían un PT4, PT2A, grado, sí, PT2A, grado 3 o 4 de Fuhrmann. Van a investigar esta clasificación, es una clasificación histológica, la clasificación de Fuhrmann, que se utiliza para cáncer de riñón. No se la tienen que aprender, pero investiguen en qué consiste. Entonces, a partir de un T2A, si nos vamos a nuestro manual de tipificación, vuelvo a compartir la pantalla, un T2A era el que acabamos de leer, era este, que era un tumor más de 7 centímetros, pero menos o igual de 10 centímetros que estaba limitado al riñón. Entonces, si tú tenías a partir de eso, que es un PT2A, y que te salía con grado 3 o grado 4 de Fuhrmann, ya tiene indicación para adyuvancia. Es decir, un T2A, si nos vamos aquí, es una etapa 2, fíjense, T2. Puedes dar adyuvancia. ¿Qué otro? A partir de un PT2B, no importa el grado de Fuhrmann, o a partir de un PN positivo, si tenías ganglios positivos, cualquiera de estos, a partir de estos, ya puede ser el paciente candidato a adyuvancia con pembrolizumab. Ahora bien, ¿qué pasa en la vida real? Como fue una autorización reciente, y de hecho la FDA no tiene muchos días que lo acaba de autorizar, COFEPRIS me parece todavía no lo autoriza, no estoy seguro de eso, pero difícilmente a algún paciente en la actualidad se le puede dar pembrolizumab adyuvante, a menos que lo pueda costear. ¿Qué pasa en la vida real? ¿Qué pasa en el IMSS, por ejemplo? Si me llegan para adyuvancia,
yo los trato de meter a un protocolo. De hecho, ahorita hay un protocolo de adyuvancia en estos pacientes que les están dando nivolumab con ipilimumab. Entonces, si alguno de ustedes tiene un paciente o algún familiar con cáncer de riñón no metastásico que ya lo operaron, envíenmelos para que le enviemos ese protocolo, porque ameritaría adyuvancia, siempre y cuando a partir de estas etapas clínicas. Ameritaría adyuvancia y ahorita está el protocolo abierto, lo van a cerrar hasta abril, el de nivolumab con IPI, y está en México, en Guadalajara, y no me acuerdo en qué otro, y creo que en Monterrey. Entonces vale la pena darles esta posibilidad. Ya se les adelantó pembrolizumab, pues que es la batalla infinita. Pembrolizumab versus nivolumab IPI. La guerra de empresas, hay farmacéuticas. Y probablemente tenga resultados similares. Y vaya a ser un estándar también en un futuro. Pero les ganó pembrolizumab ahorita. Muy bien. Vamos a volver a cerrar pantalla. Vámonos con etapas 4 metastásicas. Etapas 4 metastásicas. ¿Cuál es el tratamiento acá? Bueno, muy importante. Clasificar en base a GENG. La clasificación de GENG. ¿Sí? Las etapas 4 metastásicas, clasificar en base a GENG. Y vamos a ver en qué consiste la clasificación de GENG muy rápido. Esta imagen también la tienen en su manual. Para los pacientes con cáncer renal metastásico existían, bueno, mucho antes, una clasificación, que era la clasificación de Motzer, o también conocida como la clasificación del Memorial. Es el doctor Motzer, que trabaja en el Memorial, y entonces él es como que una autoridad en cáncer de riñón, y en el 2002, aquí está la bibliografía, él sacó sus criterios de Motzer, o conocidos como los criterios del Memorial. Actualmente ya son históricos, ya no se utilizan, ya en la actualidad los que se utilizan son los criterios de GENG. Él es un doctor que trabaja en Canadá, o también se conocen como los criterios del consorcio, o los criterios de la IMDC, es lo mismo. ¿Cuáles son esos criterios? Fíjense, vamos a leerlos, pero con mucha atención. Primer criterio. O sea, si yo lo acabo de diagnosticar y ya le estoy iniciando tratamiento, es un criterio positivo. Mucho ojo con ese criterio, porque a mí, ¿cómo me costó entender ese criterio? Ahorita vamos a ver por qué me costó mucho trabajo. Segundo, si tiene un estado funcional de menos de 80% por Karnofsky, es un criterio positivo. ¿Se acuerdan de la clasificación de Karnofsky? A ver, un Karnofsky de 100%, ¿qué significaba? ¿Que estaba bien o que estaba mal el paciente? De 100%. ¿Que estaba bien o que estaba mal? ¿Alguien? Estaba bien. ¿Estaba bien? Sí, era al contrario del ECOG. ¿Se acuerdan que ECOG, si tú tienes entre un ECOG más alto, significa que estás muriendo? Pero si tienes un Karnofsky más alto, significa que estás muy bien. Entonces, un Karnofsky de 80 para abajo, pues más o menos, o sea, no estás como que tan en óptimas condiciones. Si tú tienes anemia, es decir, una hemoglobina menos de 12, es un criterio positivo. Si tú tienes un calcio ya corregido más de 10.2, es un criterio positivo. Y estos criterios de GEM agregaron estos dos, neutrófilos y plaquetas, y quitaron la deshidrogenasa láctica que se hablaba en los criterios de Motzer. Entonces, los neutrófilos, si tenías más de 7,000, era un criterio positivo. Y si tenías plaquetas más de 400,000, era un criterio positivo. Ahora bien, ¿por qué que entre más tengas, significa que estás peor, ¿no? O sea, si tú tienes un Karnofsky bajo, estás mal. Si tú tienes anemia, estás mal. Si tienes hipercalcemia, estás mal. Si tienes neutrofilia, estás mal. O si tienes trombocitosis, estás mal. Entonces, no podía entender por qué el primer criterio era positivo si yo le iniciaba tratamiento luego al diagnóstico. Y cómo me costó trabajo entender eso. O sea, yo no puedo decir, ¿cómo va a estar mal? O sea, al contrario. Pues si yo le inicio tratamiento luego, pues significa que es mejor, ¿no? Pues no. Y fue una discusión con todos los residentes y con varios adscritos, porque nadie le entendía ese primer criterio porque de hecho desde Motzer ya lo decían igual, y no entendíamos ese criterio. Bueno, la forma de verlo es lo siguiente. En cáncer de riñón, fíjense esto, es muy importante esto. Aunque sea metastásico, es el único cáncer que una opción a considerar es vigilarlo.
escuchen, metastásico, y que sea una opción vigilarlo, eso con ningún otro cáncer sucede, excepto el cáncer de riñón. Entonces, este criterio va más enfocado a eso. Oye, si tú desde el diagnóstico hasta que hubo necesidad de iniciarle el tratamiento es menos de un año, significa que es una enfermedad rápida, que es una enfermedad que está dando síntomas, que es una enfermedad que de cuidado, a muy diferente a una enfermedad que sea indolente, sí metastásica, pero que a lo mejor desde el diagnóstico hasta que hubo necesidad de iniciar el tratamiento pasaron 3, 4 años, te habla de una enfermedad indolente, no era tan agresiva. Eso va enfocado a ese primer criterio. No sé si me di a entender. O sea, se habla más que nada de la necesidad de iniciar el tratamiento lo más pronto posible, porque eso te habla de una enfermedad agresiva, ¿sí? Ahora, yo como oncólogo, me llega un paciente metastásico y pasarlo a vigilancia, ¡ay! ¿Cómo me da miedo? O sea, porque dices, ¡ay! Pues tal vez no es como que lo más, y aparte si tengo las condiciones y si el paciente es asegurado, pues mejor le doy tratamiento. Pero fíjense, tengo un paciente en el IMSS que única lesión en el hígado, ya le quitaron el riñón y lo estoy manteniendo en vigilancia. No tiene síntomas el paciente y es metastásico. Puede ser una buena opción en estos pacientes. Y más en la particular, cuando no tienen para costear el tratamiento, pues los dejo en vigilancia. Entonces, no es una opción descabellada, es una opción a considerar. Ahora, tú sumas los factores. Si no hay ningún factor, es riesgo bajo. 1 o 2 factores, riesgo intermedio. 3 o más, riesgo pobre. Y aquí vean, en base a la clasificación de GEM o de la IMDC, cuánto viven estos pacientes. Si no tiene ninguno, el paciente vive mucho tiempo. Si tienes el riesgo intermedio, vive 27 meses. Y si el paciente tiene 3 o más factores, vive 8.8 meses. Son factores pronósticos. Muy bien. Ahora, en base a la clasificación, tenemos riesgo favorable, riesgo pobre o riesgo intermedio. Y evaluamos cuál es el tratamiento para cada tipo de clasificación. Entonces, si a mí me toca, por ejemplo, uno de buen riesgo, riesgo favorable, le puedo dar axitinib con pembrolizumab, o cabo más nivo, o lemba más pembro. Si es de pobre o intermedio, le puedo dar cabo, le puedo dar lemba con pembro, ipinivo, ¿no? Hay muchas opciones de tratamiento. Ya el oncólogo, nosotros definimos cuál es el mejor, pero eso ya no es de ustedes, esto ya es del oncólogo, definir cuál de todos los esquemas ahí es el mejor. ¿Qué tenemos en el IMSS? En el IMSS, pazopanib y sunitinib. Pazopanib y sunitinib. Antes eran el estándar de oro, pero es que el boom de la inmunoterapia fue de unos años para acá, y ya actualmente han desplazado. En el IMSS todavía estamos atorados en riñón, la verdad. ¿Okay? No se tienen que aprender la tabla, saber que en base a la clasificación de riesgos, los oncólogos definimos el tratamiento. Y ya para terminar, una de las cuestiones más grandes, en etapas 4 metastásico, o primario, o no lo operas. 2 minutos les voy a robar acá. 2 estudios que avalaron esta situación. Un estudio que se publicó en el año 2001, los dividieron en ambos grupos, les daban interferón, ahorita ya ni se da, ¿sí? Pero en ese entonces era lo único que había, interferón. Solamente que a un grupo le hicieron nefrectomía. ¿Y qué vieron? Que al que le hicieron la nefrectomía vivía más, 11.1 meses, y al que no le hacían la nefrectomía vivía menos, 8.1 meses. Entonces, desde el 2001 dijeron, ¿sabes qué? Todo paciente con cáncer renal metastásico hay que operarlo, hay que quitarle el primario, porque aunque sea metastásico, sí tiene impacto en supervivencia global. Y entonces, todo paciente desde el 2001 que llegaba metastásico, lo tenían que operar el primario por este estudio. Llega un estudio que cambia radicalmente la conducta a seguir. 2018, el estudio Carmina. Este sí apréndanselo, el estudio Carmina. Se van a escuchar mamalones. ¿Qué va el estudio Carmina? Fíjense, me incluyó pacientes metastásicos de riesgo intermedio y pobre. Lo dividió a 2 grupos. En ambos grupos les dieron sunitinib, que era el estándar de oro para ese entonces. Solamente que a un grupo le agregaron la nefrectomía. ¿Y qué vieron? Que el paciente de la nefrectomía vivía menos, 13.9 meses.
Y el paciente que no le hacían la nefrectomía vivía más, la P no significativa, pero pareciera que si lo operabas era peor para el paciente. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Si tú tienes un gen, que los metastásicos, si les operas el primario o no. Este estudio tuvo muchas pacientes y aquí donde fue más el hallazgo fue en los intermedios y pobres, no incluyó pacientes de buen riesgo, tal vez en esos sí había que operarlos. Entonces, tiene muchas críticas este estudio y la verdad es que lo ideal es someterlo a T. Y ya nada más para terminar, 3 ejemplos. Si tú tienes, por ejemplo, un paciente con mínima enfermedad extrarrenal, por ejemplo, aquí tenemos el tumor primario y tienes metástasis pulmonar, pero es única, ¿tú qué dices? Y ya de gen es de buen riesgo, ¿tú qué dices? ¿Sí lo operamos el primario o no? ¿Qué dicen? ¿Lo operamos o no? ¿Quitamos el primario o no? ¿Qué dicen? Pues sí, ¿no, doctor? Sí. Aquí la nefrectomía parece prudente. Vámonos con el último caso. Paciente de pobre estado funcional. Gen de pobre riesgo. Tiene un tumor gigantesco primario y tiene mucha enfermedad extrarrenal. Vean todas las metástasis pulmonares. ¿Qué dicen? ¿Se opera este paciente o no? El primario. No. Pues va a ser, tal vez vaya a tener complicaciones quirúrgicas, le va a ir más. Tiene un estado de metástasis pulmonar aquí y acá. ¿Cómo ves? ¿Operas o no operas? Si el estudio Carmina incluyó los intermedios, ¿no? Ahí está. El estudio Carmina, nefrectomía o no, y por eso tienes que hacer el abordaje multidisciplinario con el urólogo, el oncólogo, ¿no? Entonces, no hay como que una regla, sí o no, tienes que hablarlo y ver si se pudiera beneficiar de nefrectomía o no el paciente. Muy bien, pues con esto terminamos riñón. ¿Cómo ven? Está bonito riñón. Ya pasé 5-5. Dudas y aclaraciones, mañana las hacemos. Mañana nos echamos vejiga y testículo. Lean esos 2 temas, por favor. ¿Vale? Cuídense. Gracias, doctor. Hasta mañana.